Bienvenidos a Misterios Misteriosamente Misteriosos. En el día de hoy vamos a hablar sobre la paciente Henny James. Ella fue muy popular debido a su trastorno. El trastorno que padecía esta paciente era el trastorno de identidad disociativo. Esto se deriva de una situación conflictiva constante, como lo era ella el abuso infantil. Y esto se creó como medida de defensa para esas situaciones. En este momento vamos a tratar sus síntomas, su trastorno, su tratamiento y la importancia que es acudir a alguien profesional que capacite a la paciente para llevar un proceso de adaptación sobre su trastorno, como lo veremos a continuación. ¿Qué es el trastorno de identidad disociativo? El trastorno de identidad disociativo, antes conocido como personalidad múltiple, es un trastorno mental grave, caracterizado por la existencia de dos o más identidades dentro de una misma persona. Cada identidad puede tener su propia forma de pensar, hablar, comportarse e incluso puede recordar cosas que las otras identidades no lo hacen. Generalmente aparece como una consecuencia de traumas severos durante la infancia, especialmente cuando el abuso ocurre de forma repetida durante varios años. Buenas tardes. A mí me tocó principalmente dar los criterios diagnósticos. En este caso se presentaron varios criterios que son bastante razonables para apreciar justamente todo lo que pasó a la niña. Principalmente presentó dos o más identidades. Estas identidades las fue desarrollando por la forma en la que fue tratada y fue como un mecanismo de defensa para poder desarrollarse en la vida cotidiana. También sufrió cambios frecuentes entre ellas, podía estar tanto bien como mal. Eran unos cambios muy drásticos en los cuales ella no se podía dar a conocer muy bien cómo era y ni podía saber cómo podía actuar de un momento a otro. También presentó pérdidas de memoria importantes. Por todos los trastornos y por todo el sufrimiento que causó, había facciones de su vida en las cuales ella no recordaba. Ahora sí que a eso se le debe la pérdida de memoria importante, ya que perdió ciertos fragmentos en los cuales nos complicó bastante en el análisis de su caso. También tuvo dificultades para recordar acontecimientos personales, y esto es algo bastante malo. ¿Por qué? Porque al tener esa pérdida, al momento de analizarla y de preguntarle más cosas, se podía dar un poco más de dificultad. También tuvo trastornos que provocaron problemas en la vida cotidiana. Estos trastornos podía ser la agresividad o que tan simplemente estaba callada, sus cambios eran muy volubles. Y esto lo que causaba es que, principalmente también por eso llegamos a la deducción de que tenía más de una personalidad. Entonces, estos criterios diagnósticos fueron analizados y fueron determinados por muchos estudios que se le realizaron, muchas preguntas y muchos tratamientos que se llevó a cabo, ya que no era fácil de preguntarle ni de hacer cuestiones porque era muy complejo y por toda la pérdida de memoria que tuvo. Entonces, este caso fue uno muy difícil, pero se pudo sobrellevar. Hola, yo soy Jenny Haynes, una mujer australiana que hoy vengo pues a contarles un caso muy reconocido del que sucedió a lo que sobreviví durante mi infancia. También por desarrollar un trastorno de identidad disociativo. Yo les vengo a explicar esto para que logren entender lo que es la importancia de apoyar a las víctimas que lo sufren y también para que puedan entender lo que es una mente tranquila o inquieta puede ser después de todo el tiempo. Yo nací en Australia. Desde los 4 años de edad, pues comencé a sufrir pues abuso físico, psicológico y sexual de parte de mi padre. Estos abusos ocurrieron durante mucho tiempo. Desde que yo tenía los 4 años empezaron a atormentarme. Mi padre me amenazaba para impedir que yo hablara con mi familia, con mi madre puede ser. Al ser una niña pues no estaba consciente de lo que pasaba en ese momento. Vivía con miedo constante y sin la protección de que pues al miedo de que un niño se me acercara y pues ese miedo que me atormentaba de que pues aunque fuera mi amigo pues me daba miedo su acercamiento hacia mí por todo lo que estaba viviendo, por
por causas de mi padre. Gracias al apoyo de todos esos psicólogos y psiquiatras que me estuvieron llevando mi caso, pues yo pude entender la importancia de todo lo que vivía desde mis 4 años, todo lo que pues mi padre me hacía, todo ese abuso que me ocasionaba, el daño que me provocó hacia mí misma desde mi infancia, pues me estuvieron ayudando paso a paso desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Me ayudaron con muchos estudios por especialistas en la salud mental. Después de todo este tiempo, pues entendí que yo estaba desarrollando identidades muy graves, ya que pues yo no era esas personas que decía ser. Yo recibí una atención muy buena y pues las identidades fueron más de 2000 que yo desarrollé, y pues con el apoyo profesionalista pude comprender todo lo que estaba pasando. La terapia me permitió enfrentar mi pasado, comprender el origen de sus identidades, de pues las identidades que yo misma generaba en mí, y pues reunir la fuerza para hacer justicia y pues denunciar a mi padre a lo que me hacía desde niña. Jenny Haynes nació en Australia, donde desde sus 4 años ella empezó a tener abusos físicos, psicológicos y sexuales por parte de su padre. Debido a que los abusos eran constantes y extremadamente traumáticos para ella llegó a desarrollar identidades para protegerse o para llegar a aguantar el dolor. Conforme el paso del tiempo, ella desarrolló más de 2000 personalidades o identidades disociativas. Cada una tenía o cumplía con una función para protegerla del trauma. Algunas absorbían el dolor, otras enfrentaban a su agresor y otras simplemente guardaban recuerdos específicos o clave para ella. Jenny se quedó callada durante mucho tiempo por el miedo que ella llegaba a sentir. Debido al trastorno de la paciente, ella lo utilizó como medio de supervivencia, ya que al momento que le pasaba un trauma, ella cambiaba de identidad. A su vez, ella pensaba que el sufrimiento no era hacia ella, sino era otra de sus múltiples identidades. Esto la logró contener durante varios años, así logrando tener una estabilidad, digámoslo así, entre su vida normal. Pero siempre llegaba al punto en donde cambiaba la identidad afectada sobre el factor de daño, y esto volvía a hacer que la paciente decayera. Por eso es que no había un balance, sino era un modo de evadir la situación en ese momento, pero nunca hubo una confrontación, y esto lo llevó a tener ciertos arranques de supervivencia, digámoslo, agresiva. Al momento que se trataba de conectar con otra persona, llegaba a un punto de quiebre en donde ella se volvía altamente agresiva. O había otros momentos en donde no, era ella muy tranquila y podía tener una vida cotidiana, pero siempre había un factor, un detonante, una palabra, una acción que detonaba y simplemente no podía aguantarlo y volvía a una crisis en la cual ella era violenta, y así continuaba. El desencadenamiento del trastorno se atribuye directamente a la experiencia traumática que vivió en lo largo de su infancia, particularmente el abuso sexual y emocional de su padre para protegerse del dolor y la angustia que vivía a su lado. Su mente empezó a fragmentar su identidad disociativa, cada una ¿cómo se diría?
cada una pues incrementando reacciones a diferentes aspectos de su trauma. El primer alter ego que se desarrolló es Symphony, de 4 años, que fue cuando todo esto empezó a suceder. Ella era responsable de distraerla cuando daba los eventos traumáticos que su padre le generaba en su debido momento. Symphony fue responsable de crear otras personalidades para que Jenny pueda soportar la realidad que estaba viviendo al lado de su padre, de todos los miedos que le fragmentó durante toda su infancia. Ahora hablaré sobre algunas de las principales consecuencias del trastorno de identidad disociativo. La primera consecuencia es el estrés postraumático. Muchas personas que padecen ese trastorno han vivido experiencias traumáticas, por lo que pueden tener recuerdos dolorosos, miedo constante o incluso pesadillas. Otra consecuencia es la ansiedad. Esto provoca preocupación excesiva, nerviosismo y dificultad para sentirse tranquilos en una situación completamente cotidiana. También puede presentarse la depresión. La persona puede sentirse muy triste, perder el interés por actividades que antes disfrutaba y aislarse de los demás. Además, son comunes las pérdidas de memoria. Pueden olvidar conversaciones, eventos o incluso lapsos de tiempo completo gracias a los cambios entre identidades. Por último, existen los cambios de personalidad. La persona puede presentar distintas identidades y cada una puede tener una forma diferente de comportarse, pensar o sentir. Es decir, puede recordar cosas completamente de otra personalidad y no lo sabe diferenciar, siendo claro más peor a lo que ya viene siendo el trastorno de identidad múltiple. En conclusión, esas consecuencias pueden afectar significativamente la vida diaria, por lo que es importante comprender el trastorno y brindar apoyo y tratamiento adecuado a la persona afectada. Nuestro perfil psicológico nos dice que es el trastorno de identidad disociativa, amnesia disociativa, baja autoestima, dificultades en las relaciones interpersonales, violencia intrafamiliar, trastornos de estrés postraumático. Son los puntos de vista de nuestra psicóloga Itzel. Para este caso, principalmente, es el tratamiento de trastorno de identidad disociativo. Consiste principalmente en lo que es la psicoterapia especializada. La terapia enfocada en el trauma, principalmente enfocarnos en todo lo que ella sufrió durante la infancia hasta la época en la que vino a la consulta, para saber muy bien cómo y qué es lo que vamos a hacer para ella. La terapia de cognitivo y conductual, del cómo se comportaba ante las situaciones y cómo es que se iba desarrollando ante cada situación que le íbamos presentando. También el tratamiento para la ansiedad y la depresión, ya que presentaba un cuadro muy amplio de esto y teníamos que aprender a que ella lo sobrellevara. También el apoyo familiar. Se le solicitó a su familia que nos brindara apoyo para que ella pudiera seguir adelante con los problemas que le surgieron. Entonces, gracias al apoyo de su familia, fue también uno de los tratamientos que se le brindó. Y el seguimiento psicológico durante varios años. Este tratamiento lo fuimos desarrollando por muchos años para que ella pudiera seguir adelante y ya no fuera tan recurrente todos los cambios que tenía. En el caso de Jenny, la terapia permitió que pudiera comprender su historia, controlar mejor sus identidades y finalmente denunciar a sus agresores. Esto principalmente fue una decisión que se fue tomando tras un largo tiempo, ya que ella al principio se negaba a tomar la psicología, decía que no estaba tan mal, pero se fue desarrollando bien y pudimos ir rescatando varias cosas de ella, tanto buenas como malas. Entonces, todos estos tratamientos dieron un buen resultado, costaron trabajo, pero fue algo bueno y tuvo una evolución bastante agradable. Hola, me presento, yo soy la señorita Rosales Peredo. Yo les voy a contar un poco de su juicio, ya que pues yo estuve un poco ahí en ese pequeño momento. Después de muchos años de abuso, Janie decidió denunciar a su padre, Richard Janes. La investigación fue muy larga, duró un periodo de 10 años, más que nada porque estuvieron completando pues las pruebas correspondientes, entrevistando a Janie de todo lo que había sucedido y solicitar pues todos los expedientes que llevó a cabo con los especialistas en salud mental. Lo que hizo único pues en este caso
fue que en el tribunal aceptara pues escuchar el testimonio de varias de sus identidades. Aunque era físicamente la misma persona, ella las consideraba para una protección hacia ella misma. Durante pues su infancia hasta su adultez que pudo alzar la voz. Diferentes identidades pues tomaban como control para relatar recuerdos específicos, para recordar pues lo que estaba viviendo. Fue uno de los primeros casos conocidos en los que un tribunal aceptó este tipo de testimonios dentro de una consecuencia penal o un procedimiento penal. Durante el juicio, pues su padre inicialmente negó los casos, los hechos, todo lo que le hacía lo negaba. Sin embargo, conforme avanzaba el juicio y se presentaban las pruebas paso a paso, pues los testimonios decidieron declarar culpable de múltiples delitos de abuso sexual cometidos contra su propia hija, desde que era una menor de edad, desde que tenía 4 años. En el 2019, el tribunal dictó pues una sentencia muy larga a Richard Jaynes, que fue pues a 45 años de prisión, con un periodo mínimo de 33 años, dependiendo de cómo fuera su comportamiento dentro de la cárcel. La jueza consideró que los abusos fueron prolongados, extremadamente violentos y causaron mucho daño psicológico, tanto físico, pues en la víctima, que en este caso fue su propia hija. Después de conocer la sentencia, Jenny expresó que por primera vez en muchos años, pues se sentía ella y sus identidades habían cerrado una puerta muy grande y habían sido escuchadas ante muchas personas, ante una autoridad más mayor. Explicó que el juicio no eliminó el trauma pues por completo que vivió, sino que pues permitió pues obtener justicia pues de lo que ella vivía y cerrar pues una etapa de su pasado muy importante en su vida. Además decidió compartir públicamente su historia para crear conciencia sobre el abuso infantil, sobre todo lo que puede llegar a causar en una persona y el trastorno de identidad disociativo, que es muy importante para que pues una persona esté con una salud mental inquieta. Ella por eso lo explica, para que puedan retomar fuerzas. Ella es un claro ejemplo de que una persona, aunque no esté pues totalmente segura, sabe que tiene el apoyo de muchas personas. Y ella levantó la voz. ¿Y por qué los demás no pueden levantar la voz? Me despido, y este es un caso que se llevó en la justicia ante la ley, y se hizo lo que Janie decidía. En 1974, la familia se trasladó desde Bexley Heath, en las afueras de Londres, a Australia. En ese momento, Jenny tenía tan solo 4 años y presentaba un comportamiento notablemente tímido y retraído. Prácticamente no participaba en interacciones sociales, y las razones detrás de su personalidad reservada están relacionadas con experiencias profundamente perturbadoras y siniestras. Lo que nadie sabía es que, desde sus primeros meses de vida, la pequeña estaba sufriendo de agresiones sexuales frecuentes en manos de su propio padre. Pero esta horrible situación empeoró considerablemente una vez que se establecieron en Australia. Las agresiones eran diarias y cada vez con un mayor nivel de perversión. Además, Richard implementaba muchas formas de control sobre la pequeña Jenny. Para evitar que contara sobre el abuso, restringía sus actividades sociales en la escuela y la amenazaba con quitarle la vida a su madre o a sus hermanos, así como con agredir sexualmente a Sheila. También logró convencerla de que él podía leerle los pensamientos. La niña no se encontraba a salvo ni dentro de su propia mente. Para lidiar con esta espantosa situación, el cerebro de Jenny comenzó a forjar nuevas identidades como un mecanismo para sobrellevar el dolor. Debido a las inimaginables experiencias que atravesó, terminó desarrollando un total de 2.500 personalidades diferentes para poder sobrevivir. Esta adaptación extrema es un ejemplo del trastorno de identidad disociativo, donde la mente se fragmenta en múltiples identidades como una respuesta al trauma insostenible, permitiéndole afrontar y distanciarse de las experiencias traumáticas. Te damos la Identidades más frecuentes que emergían durante los ataques estaba Symphony, la primera personalidad desarrollada por Jenny, que era representada como una niña de 4 años.
Su mente también creó a Músculos, un adolescente con el estilo del músico británico Billy Idol, alto y con ropa que resaltaba sus fuertes brazos, además de ser conocido por su calma y carácter protector. De igual modo, era frecuente que emergiera Volcán, un joven de gran estatura y fortaleza, vestido siempre de pies a cabeza con cuero negro, caracterizado por su cabello rubio decolorado. Otras de las personalidades recurrentes eran Ricky, un niño de 8 años, ataviado en un anticuado traje gris con cabello corto y de un rojo brillante. Linda, una joven elegante, alta y delgada, con el cabello recogido en un moño. Y Rick, quien usaba unos enormes lentes como los que solía llevar su padre. Cada alter ego conservaba plenamente sus sentidos, incluyendo el gusto, el olfato, el oído, la vista y el tacto. Esto le permitía a Jenny no tener que enfrentar directamente las agresiones y llevar una vida funcional a pesar de ser víctima de abusos diarios y extremadamente violentos. Como conclusión, el caso de Janie Haynes es un ejemplo desgarradora de cómo el abuso de la infancia puede desencadenar el trastorno de identidad disociativa. La importancia de la intervención temprana es el apoyo psicológico puede ser clave para minimizar los daños de los traumas de esa persona y la integración de las personalidades que llegue a generar, que pues son muchísimas, como por ejemplo Janie Haynes desarrolló más de 2000 personalidades. Gracias a las terapias de psicólogos, pues psiquiatras y de todos esos expedientes que se le generó, Jenny logró no solo enfrentar su pasado, sino también avanzar hacia la integración de su identidad, porque ya acaso ella estaba cerrando una puerta de su pasado y pues su recuperación emocional no fue tan buena, pero sí fue como de un paso a pasito ella fue logrando pues cerrar una puerta y abrir otra de nuevo en lo largo de su vida. Y claro, desde luego la salud mental se requiere pues un enfoque compasivo, con mucha paciencia, tratar al paciente, pues tratarlo de entender, tratarlo de sentir con ese apoyo, que él se sienta escuchado y pues que sea comprensivo durante pues todo lo largo de su ciclo psicológico en el tratamiento de estos trastornos. Hay que tener pues mucha paciencia y pues tratar de ser un apoyo y pues una ayuda para esa persona, que se haga sentir escuchada y protegida ante nosotros.